Creación de prompt en plataformas de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tengo que entender que es un prompt. El prompt es una frase, pregunta o enunciado que se proporciona a un modelo de inteligencia artificial para guiar la generación de texto, imágenes, presentaciones, videos o audio. En palabras más simples, es la indicación que le estoy dando a la inteligencia artificial para que me cree algo. En este caso, en el presente video, nos vamos a centrar a texto generativo, ¿sí? Entonces, tengo una serie de elementos. El primer elemento que yo tengo son comandos de acción. Lo primero recomendable es que, indicarle a la inteligencia artificial qué rol voy a tener. Entonces, cuando yo quiera crear un texto de educación, por ejemplo, le diría: actúa como un pedagogo, como un educador experto. Si yo quiero generar un texto de entrenamiento, pues le puedo decir un coach, ¿sí? Entonces, la otra opción sería, cuando yo tengo una serie de datos, quiero que se procesen los datos, se traigan conclusiones, pues lo que yo le digo es analiza. Otro comando es, si yo tengo una idea o algún texto y quiero que argumente a favor o en contra de la afirmación, pues yo le digo argumente, entonces me va a dar las ventajas o desventajas. Cuando yo tengo dos conceptos, ¿sí?, y quiero ver qué relaciones, diferencias y semejanzas hay entre ellos, pues yo le digo compara. Cuando yo tengo una idea de un tema y quiero crear contenido, pues le digo crear. Cuando yo quiero tener un concepto claro y preciso, pues le digo define, ¿sí? Entonces me está definiendo un concepto. Si yo tengo un tema, ya desarrollé el contenido, pero quiero que me dé ejemplos, pues le digo ejemplifica. Cuando yo tengo un tema, y quiero que ver sus características, ¿sí?, de forma ordenada, pues le digo enumera. Cuando yo quiero, este es muy parecido a crear, cuando yo quiero tener un texto, generar un texto, pues le digo escribe. Entonces, pues escribe o puede ser crear. Yo tengo la idea de un tema, yo tengo un tema y quiero ver un escenario hipotético o creativo, pues le digo imagina. Tengo yo un tema en un determinado idioma y lo quiero poner a otro idioma, pues le digo traduce. Yo tengo por ahí un tema, no sé, de una cantidad larga, grande, y lo quiero tener más corto, pues le puedo decir resume. Tengo un tema, tengo un tema, lo quiero presentar de manera diferente, de forma alternativa, le digo reformula. Estas son ideas de los comandos de acción. Ya cada quien, en base a su trabajo, pues puede ir agregando algunos, combinarlos de la manera que crea importante. Los ejemplos de comandos de acción pueden ser los siguientes. Entonces vamos a suponer, bueno, yo estoy aquí en este caso en Copil, en esta plataforma de inteligencia artificial voy a hacer los ejemplos. Entonces, bueno, si yo quiero, por ejemplo, conocer el concepto de lo que es inteligencia artificial, pues puedo usar el comando de acción define, que quedamos que es el que nos da la definición concreta. Entonces le digo define qué es la inteligencia artificial, y en este momento, pues lo que hace la máquina o lo que hace la plataforma me va a dar la definición de inteligencia artificial. Entonces, en este caso ya me lo está dando, ¿sí? Ya no le estoy dando ningún rol, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero crear ahora un segundo, ¿sí? Creo que me cree un contenido, ¿sí?, de lo que es la inteligencia artificial, que nos diga sus orígenes, sus orígenes, la actualidad y las perspectivas de futuro. Entonces yo aquí simplemente doy el comando, ¿sí?, me pongo la indicación, escribo y le digo que me dé el contenido. Pues como no le especifiqué tamaño ni nada, pues bueno, me lo da de esta manera. Pues básicamente, pues ahí está el contenido, está lo que yo le pedí, los orígenes, la actualidad y las perspectivas a futuro. Se va creando un hilo. Mientras no le diga yo que va a crear un contenido, va a comenzar de cero. Entonces, si yo aquí le digo resumen, ¿sí?, entonces al decirle nada más resume, lo que le estoy diciendo es que me haga un resumen de lo que está en la parte superior, que viene siendo el último tema que le di. Si yo le digo resumen, es lo mismo que era de los orígenes actuales y perspectivas a futuro de inteligencia artificial, me está dando el contenido, me lo está resumiendo.
yo voy a hacer por ejemplo, quiero que actúe como pedagogo. Entonces yo le puedo decir, actúa como experto pedagogo. Si se fijan, aquí no me dio ninguna respuesta, ¿sí? Entonces, en este caso, si le digo actúa como experto pedagogo, es lo último que le acabo de dar. Y si yo le digo, en este caso, quiero que haya una controversia en el sentido de que la inteligencia artificial puede frenar la capacidad de análisis y razonamiento, ¿sí? Entonces yo le digo, argumenta la IA frena la capacidad de razonamiento de los estudiantes de nivel medio, eh, medio superior en México. En este caso, como yo ya le di el rol y es lo que acabo de decirle, lo va a hacer con un experto pedagogo. Entonces yo le doy un clic aquí y me da la respuesta, ¿sí? Aquí me está dando los argumentos a favor o argumentos en contra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo le dije argumenta. Entonces, en este caso, si se fijan, voy creando como un tipo hilo, voy creando un hilo. Se comportó como experto pedagogo, le dije que actúa como experto pedagogo y le doy que me dé una argumentación sobre un tema. Si yo quiero traducirlo al inglés, pues nada más le digo, traduce al inglés. Puede ser al idioma que yo quiera. En este caso, como no le di ningún texto, es lo último que acabo de hacer, ¿sí? Entonces aquí están las argumentaciones a favor y en contra del uso de la inteligencia artificial en alumnos de bachillerato en México. Cuando yo quiera ya cambiar un tema, o sea, llevo un hilo y quiero parar ese hilo, quiero comenzar de cero, pues nomás le digo actualizar, ¿sí? En este caso, le doy un clic en actualizar y lo que va a hacer la máquina, pues esperar nomás que me dé las opciones. Pues ya comenzamos de cero, ¿sí? Si se fijan ya corté el hilo. Entonces voy a hacer un último ejemplo de los comandos de acción. También le puedo dar aquí, en la parte de aquí. Y en este caso, le voy a usar que me compare. Entonces compara informática y computación. Es uno de los temas que vemos en informática 1. Entonces le digo, hazme una comparación de lo que es en informática y computación. Entonces, si se fijan, pues aquí estoy dando una serie de ejemplos. Ya no más esperar la respuesta, estoy dando una serie de ejemplos de los comandos de acción. Entonces, aquí está lo que viene siendo la informática, su definición, enfoque, objetivo y lo que viene siendo su comparación, ¿sí? Entonces, estos son algunos prompts de los comandos de acción para que vean cómo lo pueden utilizar. El siguiente elemento de un prompt, aunque lo vimos que es una función, viene siendo el rol del creador. O sea, cómo queremos que se comporte. Entonces, por ejemplo, puede ser un experto en pedagogía, ya lo vimos, por ejemplo, en el tema pasado, en la parte de video, un experto en entrenamiento personal, un creador de contenido, por ejemplo, para Instagram, un consultor financiero, un creador de marketing, un chef. Entonces, ustedes pueden decirle, según el tema que quieran desarrollar, pues pueden decirle, toma la figura, toma el conocimiento de cierta profesión. Estos son algunos ejemplos que yo puse. Ustedes pueden usarlo de cualquier rama del conocimiento. Veamos algunos ejemplos del rol del creador. Entonces, por ejemplo, aquí yo le quiero decir, actúa como un experto en entrenamiento personal y compara. Si se fijan, estoy combinando dos acciones, diciendo que actúa y que compare las ventajas del ejercicio cardiovascular y levantamiento de pesas. Entonces yo aquí le doy, bueno, que me genere, pues ya me va a dar de acuerdo a un experto en entrenamiento personal cuáles son las ventajas de un ejercicio. Aquí no estoy diciendo cuál es mejor, simplemente que me compare uno y otro. Un segundo ejemplo pudiera ser, por ejemplo, si yo le digo actúa como un chef, un experto chef, y que me dé una lista de postres que pueda comer una persona diabética e hipertensa. Entonces aquí ya le estoy diciendo que creo una lista, pero es una combinación que actúe como un experto, en este caso como un chef. ¿Sí? Entonces le doy un clic y bueno, pues esperar la ruta de limón sin azúcar y bueno, ahí está el listado, ¿sí? Ahí está el listado de las diferentes postres que puede comer una persona diabética hipertensa. Aquí dejo el ejemplo, pero si quisiera que me diera la receta, yo le puedo decir, por ejemplo, dame la receta del brownie de aguacate.
y ya me daría la receta de ese postre. Hasta aquí ejemplos del rol de creador combinados con unas acciones que vimos anteriormente. El siguiente elemento que puede contener un prompt es la voz la voz y personalidad. ¿A qué nos referimos aquí? Hasta ahorita todos los ejemplos que hemos hecho no le hemos dicho que este elemento. Entonces yo le puedo decir que se comporte de acuerdo o que tenga el tipo de voz a personajes de una película. No es que vaya a crear un archivo de sonido, es que el estilo sea de acuerdo a un personaje de película, que sea de acuerdo a un escritor, que pueda ser a un género de música, ¿sí? Que pueda ser un personaje público, un lenguaje que puede decirle que sea formal, alegre, sencillo, infantil, dependiendo a quién va dirigido el prompt, etcétera. Entonces, estos son algunos de las voces y personalidades que puedo tener a la creación de un prompt. Algunos ejemplos de voz y personalidades podrían ser los siguientes. Si fijan, en este caso mi prompt dice: compórtate como un experto motivador, crea un mensaje de inicio de semana y uso un lenguaje Steve Jobs. Si recuerdan, pues Steve Jobs es el creador de la Mac y tiene una forma típica de expresarse. Otra cosa que es importante ver, se van combinando. Aquí los estoy dando los ejemplos por temas, pero se va combinando. Tengo un rol, tengo una acción y en este caso un tipo de lenguaje. Entonces si yo le doy un clic, bueno, le doy que me cree el contenido, ¿sí? Pues me va a salir las opciones de este prompt que le estoy pidiendo. Y aquí, bueno, quien ha escuchado algún mensaje de este personaje, pues es su forma típica de expresarse. Un segundo ejemplo pudiera ser, por ejemplo, yo quiero hacer un prompt o quiero crear un mensaje de una serie de pasos para cuidar de los dientes, pero va a ser con personajes de Disney. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso va dirigido a niños de kinder, por ejemplo. Entonces se dice: actúa un experto en salud bucal, de una serie de pasos para cuidar de nuestros dientes con un lenguaje de personajes de Disney, pero no quiero que mencione a Disney. Entonces le digo, sin mencionar a los personajes. Entonces simplemente lo que le estoy diciendo es que me cree un mensaje. Entonces ahí está el mensaje. Si se fija, despiden en el mundo encantado. Este es algo que tiene que ver con Disney, ¿sí? Entonces aquí, fíjense el tipo de lenguaje. Pues es un lenguaje infantil, ¿sí? En este caso basado en las ideas cómo se comunica Disney. ¿Por qué? Porque la información que estoy sacando va dirigidos a niños de preescolar. Entonces, esta es los ejemplos de audiencia destinataria. ¿A quién va dirigido? A quien yo dirija, pues va a ser el tipo de lenguaje que voy a utilizar. El siguiente elemento de un prompt es la audiencia destinataria, o sea, a quién va dirigido, en este caso, la información que voy a crear. Entonces, lo primero, bueno, puede ser jóvenes de nivel medio superior, un ejemplo. Otra puede ser niños de nivel primaria, preescolar, docentes universitarios, posibles compradores de un producto para lo que viene siendo el marketing, personajes de tercera edad. Si yo voy a crear contenido, por ejemplo, TikTok, quiero crear los mensajes de TikTok, pues le diría probablemente jóvenes. Entonces, ¿a quién va dirigido? En este caso, el texto que vamos a generar. Entonces, estos son algunos pequeños ejemplos. Ustedes pueden tomar los que ustedes quieran de acuerdo a sus necesidades o a quién piensan dirigir el texto. Algunos ejemplos de audiencia destinataria en un prompt sería el siguiente: actúa como un experto en entrenamiento deportivo, ya le estoy dando un rol. Describe, estoy dándole una acción, ¿sí? Y en este caso uso un lenguaje sencillo, le estoy dando voz y personalidad. Y por último, ¿a quién va destinado? A personas de 60 años o más. Entonces, si se fijan, es una combinación de elementos. Aquí lo nuevo sería que va a una audiencia destinataria muy precisa, personas de 60 años o más. Entonces aquí, bueno, me va a salir el texto. Entonces aquí viene siendo, pues, cuáles son las ventajas del entrenamiento deportivo, ¿sí? Mantenerse activo. Entonces ya, bueno, pues aquí está el texto, pero sí se vio en personas de 60 años o más. Otro ejemplo pudiera ser el siguiente, ¿sí? En este caso, yo quiero que sea un prompt de la siguiente forma. Entonces yo aquí le digo: actúa como un experto en salud pública, le estoy dando un rol, describe las ventajas, estoy dando que me diga ciertas características, describe la acción,
¿sí? Buenos hábitos alimenticios y higiene personal, y un lenguaje infantil y alegre. Le estoy dando una voz. Y en este caso, a quien va dirigido a niños entre 7 y 10 años. Por eso le estoy diciendo que es un lenguaje infantil y alegre, pero muy claro en qué rangos de edad lo estoy manejando. Entonces ya le doy un clic aquí y si se fijan, pues el tipo de lenguaje que va a usar. Hola, pequeños seres de la salud. Desde entrada, ven el que usa este tipo de mensaje porque yo le estoy diciendo que sea infantil y alegre y dirigidos a niños de 7 a 10 años. Entonces, si se fijan, los elementos del prompt y no se trabajan de forma clara, se combinan. Y en este último ejemplo, vamos a quién le estoy dirigiendo el mensaje. El siguiente elemento de un prompt puede ser el problema o deseo del destinatario. Entonces, ¿a qué nos referimos aquí? En este caso, vamos a poner algunos tipos de ejemplos, ¿no? Un estudiante tiene una duda de alguna carrera a elegir, entonces estudia sobre carrera a elegir entre posibles opciones. Pudiera ser qué características debe tener cierto producto o servicio. Entonces la duda es qué características es el servicio que yo deseo. Entonces por aquí me voy. La otra es respuestas a ciertas características en base a lo deseado. Entonces yo tengo un problema y yo lo puedo plantear en mi prompt para tener posibles respuestas al problema planteado. Un ejemplo de prompt que tiene dentro un elemento de problema o deseo destinatario sería el siguiente. Le estoy diciendo actúa como un experto en informática, le estoy dando un rol. Un joven estudiante de nivel medio superior, le estoy dando a quién va dirigido en este caso. Y viene el problema. Tiene la duda si estoy ingeniero en sistemas, licenciado en informática o ingeniero en software. Entonces, ese es su problema. No sabe, no se decide por alguna carrera. Entonces, estoy diciendo, describe una acción, las características de cada carrera, similitudes y diferencias y campo laboral. Entonces, si fijan aquí, incluyo todo, pero incluyo ya el problema. Entonces, le doy el que haga la acción y bueno, pues empieza a darme la información. Entonces, no le maneje qué tipo de lenguaje, pero al momento que es un joven, pues ya le estoy dando las posibles opciones. Y si se fijan, pues ya me da las características de lo que viene siendo ingeniería en sistemas, ingeniería en software, las diferencias, ¿sí? Conclusiones y similitudes. Entonces, si se fijan, estoy planteando un problema y en base a eso genero el, el prompt. En este caso, sí, voy a cambiar algo más para jóvenes de nivel medio. Actúa como un experto creador de contenidos. Una persona quiere crear su canal de YouTube. Tiene dudas en el tipo de contenidos y características son recomendables. El canal va dirigido a jóvenes de nivel medio superior. ¿Cuál es la duda? ¿Qué tipo de contenidos debe de usar? ¿Sí? ¿Cuál es el destinatario o el joven de nivel medio superior? ¿Sí? Entonces, aquí estoy le estoy diciendo cuál es el rol, cuál es el problema, a quién va dirigido y qué es lo que quiero que me cree. Entonces ya le estoy dando un clic y bueno, en base a lo solicitado, me dice que, bueno, como son jóvenes que están estudiando a nivel medio superior, pues me dice calidad y me da todas las características, ¿sí? Organizar el contenido y bueno, en este caso, bueno, pues es algo para promoción en redes sociales y todo eso. Entonces tengo el problema y en base al prompt, pues trato de darle solución al problema. Otro ejemplo de problema que tenemos es actúa como un experto en entrenamiento personal. Ya damos el rol, actuaba a una persona mayor de 50 años, es diabética, hipertensa con obesidad. Estamos dando a quién va dirigido y quiere crear una rutina de entrenamiento que le ayude a bajar de peso, pero a la vez controle sus enfermedades, ¿sí? Que es lo recomendable, entonces ya tengo el problema, ¿sí? Entonces le damos la opción y bueno, nos va a dar una serie de posibles respuestas o respuestas sobre esto. Aquí lo puse como entrenamiento personal. El rol pudo también haber sido un controlador de diabetes, de acuerdo a medicina. Entonces aquí me está dando las opciones de qué es lo que debo de dar. Me da los consejos de hidratación, ropa, todo lo que viene siendo. Entonces tengo un problema, tengo las posibles soluciones en base al texto generado por una inteligencia artificial. El siguiente elemento que puede contener un prompt es la temática del contenido. En este caso, nos referimos, por ejemplo, a la influencia de la física en el desarrollo humano o de la humanidad.
puede ser beneficios o perjuicios de la inteligencia artificial en educación. Sí, son temáticas tomadas, pueden ser cronología de la toma Zacatecas. Entonces, cuando yo quiero un tema, una temática muy en particular, pues lo puedo poner de esta manera, ¿sí? Entonces, otra forma de abordar o otro elemento de un prompt. Algunos ejemplos de prompt que manejan la parte de la temática del contenido puede ser el siguiente, ¿sí? Actúa como experto de física, ya estamos dando el rol. Describe, le estamos dando la acción, ¿sí? Cómo ha contribuido la física a lo largo del desarrollo de la humanidad. Este sería lo que viene siendo nuestra temática, ¿sí? Uso un lenguaje científico, le estoy dando el tipo de, la forma que quiero presentar la información, esta audiencia universitaria, y le estoy diciendo lo que no habíamos visto anteriormente, que era ejemplifica, que es otra acción que tengo. Pues ya le doy que me elabore, que me dé la información, que me genere el texto. Y bueno, pues ya me está dando la información, sí. Ya me da una serie de ejemplos, la mecánica clásica, termodinámica, me da el ejemplo, el electromagnetismo, y me da el ejemplo, relatividad, nos da el ejemplo, física de partículas, astrología y cronología, bueno, y nos da la cronología. Entonces, esta es una forma, ¿sí? Hasta aquí estoy dando información, la temática. Otro ejemplo de temática, ¿sí? En este caso, el prompt que estoy usando es actuar como un experto pedagogo, ¿sí? Y aquí la temática es muy simple. La implementación de la IA dará beneficios o retrocesos en la educación superior en México. Entonces, si se fijan aquí, es simplemente el temática y se plantea una pregunta sobre el tema. Entonces, aquí ya puede como desafíos. Aquí no le dice retrocesos, le maneja desafíos, cambia el término, pero bueno, ya nos da la... Eh, sí, aquí un detalle, si se fijan, aunque yo no les pedí ejemplos, como no, yo le pedí cuando la física le pedí ejemplos, entonces me lo sigue tomando. Entonces tengan mucho cuidado en esto, ¿sí? Si yo quiero cambiar de tema, hay que decirle la parte de actualizar para que borre lo que ya tiene, ¿sí? O el último prompt. Como yo pedí ejemplos, aunque aquí no tenía ejemplos, me los está poniendo. Que no está mal, o sea, a final de cuentas aumenta el contenido del texto creado, ¿sí? Y la calidad, pero no lo había pedido. Entonces, nomás tener cuidado en ese caso. Siempre que quiero comenzar de nuevo, hay que actualizar. Y ya me da las ventajas y desventajas. Y le voy a comenzar que actualice. Y un último ejemplo, por ejemplo, aquí voy a hablar un poquito de historia. Entonces, el siguiente prompt sería, eh, actúa como historiador, describe la cronología de la toma de Zacatecas, utiliza el lenguaje para explicarse a los niños de primer y segundo grado de primaria. Entonces aquí es un historiador, el tema es la historia, la temática es la toma de Zacatecas y con un público dirigido, ¿sí? El público al que estoy dirigiendo son a niños de primero y segundo, ¿sí? Entonces, fíjense el lenguaje que está usando. ¿Por qué? Por el lenguaje que le estoy dando. Pues aquí ya me da la cronología. Esto me pudiera servir, por ejemplo, para hacer una línea de tiempo, me pudiera dar para dar ese tipo de información. Entonces, esto es cuando usamos el elemento de la temática en un prompt. El último elemento que vamos a manejar en nuestra elaboración de un prompt es la información relevante y el modo de uso. ¿A qué nos referimos en este caso? Bueno, que manejemos ejemplos, aunque ya lo hemos visto anteriormente, sí, o sea que es una parte muy importante, el manejo de ejemplos. La longitud del texto, hasta ahorita no lo hemos visto. Inclusiones o exclusiones sobre un texto, ¿sí? ¿Qué formato? Y bueno, una parte importante, verificación de la comprensión del prompt y nos pregunta argumentos para mejorar la respuesta. A continuación vamos a elaborar algunos prompts que contengan información relevante y modo de uso. El primero que manejaría sería actuar como un experto en salud. Este ya lo hemos visto, aquí lo único que estamos nuevo es que quiere una longitud de 100 palabras. Entonces ya le estoy diciendo, ¿sí? Qué es lo que yo quiero, pero ya no es el mismo prompt que le agrego, qué cantidad de texto quiero. El ejemplo ya lo vimos en el ejemplo en la parte anterior de física. Tengo por ahí, por ejemplo, otro pequeño ejemplo, ¿sí? Habla sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es aquí? La forma de información que yo quiero realizar una reseña de la Primera Guerra Mundial que contenga introducción, desarrollo y conclusiones. Si se fijan anteriormente, simplemente el texto, no le había dicho cómo lo quería. Pues aquí ya le estoy diciendo, quiero la introducción, quiero el desarrollo
y quiero las conclusiones. En este caso, al desarrollo, le estoy diciendo de cuántas palabras quiero. Lo pude haber hecho con cualquiera de los otros tres. Por ahí tengo ahora el siguiente prompt que yo quiero es, quiero que la máquina o el prompt me genere un listado de los 20 principales destinos turísticos de México y una descripción de sus principales atractivos y que me presente la información en viñetas. Entonces, si se fijan, aquí estoy dándole ya la... Sí, entonces me comienza con Cancún, Chichén Itzá, y me va diciendo cuál es el principal. Pero resulta que después de ver la lista digo, pero yo no quiero viajar a playas, ¿sí? Yo quiero viajar, que no quiero viajar a playas, entonces no me interesa viajar a playas, entonces yo puedo hacer aquí que me excluya la parte de exclusión o inclusión. Entonces, si yo aquí le digo, excluyeme playas y agrégame pueblos mágicos, pues yo le estoy diciendo, quita y pon, ¿sí? De los 20 que tiene, y si se fijan, ya me quitó Cancún, ¿sí? Entonces ya me quitó lo que son destinos de playa, y ya me agregó, en lugar de ellos, me agregó lo que viene, por ejemplo, Zacatecas, me agregó pueblos mágicos. Entonces, fíjense, aquí estoy usando la exclusión y la inclusión, ¿sí? De un listado, ¿sí? Cambié a otro, quitando y agregando. Entonces, exclusión y inclusión. Otro ejemplo sería por ejemplo, actúa como un experto en tecnología y crea una tabla de que compare sí, estoy comparando los ROM DJI Mini 3 y DJI Mini 3 Pro. Entonces, y le estoy diciendo que que me cree una tabla. Entonces ya vi viñetas, ya vi diferentes formatos. Entonces aquí ya me lo está, entonces ahí está la tabla, si se fija. Porque yo le dije, quiero que sea un formato de tabla, entonces ya me da la diferencia, ¿sí? Que es lo que de uno y otro comparado por medio de una tabla. En el siguiente ejemplo vamos a crear un hilo que sería importante que lo analicen, darle más potencia a las respuestas que nos puede dar la plataforma de inteligencia artificial. En este caso comienzo con un prompt: actúa como un experto en tratamiento de diabetes para dar una sugerencia alimenticia y de entrenamiento a una persona de 55 años. Y lo que no habíamos hecho anteriormente es, yo le pregunto que si queda claro el prompt y que me responda sí o no. Entonces, lo primero que hago antes de que me dé cualquier respuesta, lo que le estoy diciendo a la máquina es que me responda si le quedó claro el prompt. Una vez que me responda si yo necesito, o lo que sugeriría es que hacerle el siguiente mensaje o el siguiente prompt. Antes de responder, formúlame todas las preguntas previas que necesitas para realizar la tarea óptima. Esto es, si el prompt no cumple todos los parámetros necesarios, puede que la información no sea completa, no sea lo profundo, completa. Entonces, si yo le digo que me pregunte, la máquina lo que va a hacer, en este caso, la plataforma, ¿sí? Me dice que si estoy tomando medicamento, me hace una serie de preguntas que yo voy a responder. Esto es retroalimentar a la plataforma. Entonces, no es más que responder. Entonces ya respondí la primera pregunta. Entonces me va a hacer, me dice cómo es mi alimentación. Pues puede ser un poco más lento, pero lo que estoy logrando con esta parte es llegar a una respuesta más profunda y óptima, ¿sí? Sigo con las respuestas, ¿sí? No sé cuántas preguntas hay que ver. Entonces ya con la información que le damos, o sea, con el prompt que le dimos inicialmente y las respuestas que le acabamos de dar, o que nos preguntó y las respuestas que dimos, pues ya nos empieza a dar una sugerencia alimenticia, ¿sí? Nos da una sugerencia de entrenamiento, ¿sí? Y nos da algunos consejos, consejos adicionales.
En este caso, bueno, si yo quisiera todavía profundizar más, pues podría preguntarle más cosas, pedirle más información o darle más información, pero por lo pronto aquí lo dejamos. Este último procedimiento sí, es muy interesante para que lo tomen en cuenta cuando quieren llegar a cierta información con un grado de profundidad y exactitud mayor. Espero que quede claro todo lo de los prompts.